Transferencia en su sesgo de repetición. Por un lado, la emergencia de la transferencia en la cura es testimonio del inconsciente, es la puesta en acto del inconsciente. La transferencia tiene el valor de permitir ver el funcionamiento de un mecanismo inconsciente en la actualidad misma de la sesión. Por eso el consejo freudiano de interpretar una vez que la transferencia ha emergido, pues esto es señal de que los mecanismos inconscientes han sido activados. Transferencia en su sesgo de resistencia. Ahora bien, al mismo tiempo, y este es el segundo aspecto, es un obstáculo para la cura. La transferencia tiene una función de tapón de cierre del inconsciente, de interrupción de las asociaciones libres. El análisis se realiza entonces gracias a la transferencia y también a pesar de ella. O sea, un aspecto de la transferencia asociado con la repetición inconsciente y otro asociado al contrario con la resistencia. En la dinámica de la transferencia aparece como el momento en que la carga libidinal introduce al analista en uno de los estereotipos que el paciente ha formado en el curso de su existencia. La transferencia aparece aquí como una ilusión, como algo imaginario. Un poco después, en recuerdo, repetición y elaboración, aparece una transferencia en el presente del inconsciente. En otras recomendaciones sobre la técnica del psicoanálisis, la transferencia es presa del automatismo de repetición. Al mismo tiempo hay un empuje del analista sobre el inconsciente del paciente hacia un trasfondo donde estaría escondida la libido. Este empuje sería necesariamente correlativo de una resistencia. De una mala lectura de esto surgieron prácticas aberrantes donde el paciente fue paciente y el analista, practicando el análisis de las resistencias, fue impaciente. Así Reich reprocha al analista de hoy en 1920 dejar al paciente hacer lo que quiere y el paciente no es serio, habla de todo y de nada, zigzaguea. Nosotros debemos llevarlo al camino recto y sólo cuando lo hayamos obligado a pensar en lo que no quiere pensar empezaremos a analizar el inconsciente. Ferenczi y otros también se movieron en el sentido de abismarse en la vía de acentuar una necesidad de mayor actividad del analista. Si tenemos confianza en el inconsciente, debemos, en nuestra formación, convencer al analista de ser paciente y de que no conviene a su función acentuar la actividad porque debe encargarse del acto. Lacan dice: las asociaciones psicoanalíticas parecen sociedades de asistencia mutua contra el inconsciente. En el primer texto de los escritos técnicos se distingue entre transferencia positiva y transferencia negativa. No son convenientes para la práctica ni la negativa ni la positiva demasiado ardiente. Solo se debe conservar la transferencia positiva amable, lo cual permite operar por sugestión. Transferencia en el sesgo de la sugestión. Freud dice: debemos aceptar que los resultados del psicoanálisis descansan sobre la sugestión, entendida como la forma de influenciar sobre una persona mediante los fenómenos de transferencia posibles en su caso. Vemos aquí una equivalencia y una distinción, ninguna de las dos muy claras. Algunas elaboraciones lacanianas vienen a producir una distinción entre transferencia y sugestión, aunque siempre queda un margen de sugestión en toda operación de transferencia. En general, los analistas fascinados por las secuelas de la frustración mantienen el sujeto en posición de sugestión, una especie de reeducación emocional. En recuerdo, repetición y elaboración, Freud extiende la transferencia hasta hacerla cubrir toda la dimensión de la cura. Se produciría en la cura una mera neurosis de transferencia, una especie de enfermedad artificial propia del psicoanálisis. Así, los síntomas del paciente adquieren una mera significación, una significación de transferencia. Esto solo es posible de ser pensado si concebimos un inconsciente estructurado como un lenguaje y por lo tanto el síntoma como un mensaje dirigido al otro con mayúsculas.
El analista se coloca entonces en el lugar que le confiere la transferencia, el lugar al que se dirige el síntoma, y es allí donde puede operar sobre él. Ahora bien, ¿qué diferencia lo artificial, con comillas, que se produciría en la cura de lo real, con comillas, que se daría en nuestra existencia? ¿Es tan sencillo distinguir entre lo ilusorio y lo real? Aquí adquiere todo su valor el texto. Observaciones sobre el amor de transferencia. ¿Cómo decirle a esa dama que no pide sino entregarse que está actuando una resistencia? ¿Por qué la abstinencia del analista? Porque sería el triunfo de la repetición sobre la rememoración. Sería no solo ser infiel a la ética del terapeuta, que también, sino sobre todo ser infiel a la regla fundamental de decir y rememorar y no repetir en el presente. Sin embargo, ¿cómo se diferencia el verdadero amor del amor de transferencia? Si el amor de transferencia es una repetición estereotipada de conductas inscritas en el sujeto, dispuestas a resurgir cuando se les da ocasión, ello es cierto de todo amor. Un amor es tan verdadero como el otro. La única diferencia es que el amor de transferencia ha surgido a partir y en el curso del proceso analítico. Por lo demás, este artículo de Freud sirve también para cuestionar la idea misma de vida real, que más allá de la ilusión de lo nuevo, está constituida por la repetición. Nos movemos en estrechos límites, capturados por un número ilimitado de significantes. No solo somos poca cosa, sino que vivimos en un sueño. No soñamos simplemente cuando dormimos. Cuando despertamos, muchas veces es para seguir durmiendo con los ojos abiertos. En el momento en que soñamos, nos acercamos a lo que es verdaderamente real en nosotros. Nos despertamos para seguir durmiendo. Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Es en 1920, más allá del principio del placer, cuando encontramos una frase esencial para distinguir transferencia de resistencia. No hay que olvidar que lo inconsciente, lo reprimido, no ofrece ninguna resistencia a los esfuerzos de la cura. El inconsciente no resiste, solo pide decirse, emerger, abrirse paso. Las resistencias provienen del yo, porque la liberación de lo reprimido produce displacer. Aquí comienza a cobrar importancia la compulsión a la repetición. Tenemos entonces una oposición entre la resistencia referida al yo y la repetición, que lo es de lo reprimido, o quizá más exactamente de la represión. Como se ve, la crítica a los que dejaban al paciente discurrir por sus zigzagueos incluía el lenguaje propio del inconsciente, manifiesta solo en su deslizamiento. Tenemos una transferencia muy polimorfa, que puede parecer indiscernible en principio de la repetición de la resistencia, de la sugestión e incluso de cubrir el conjunto de la cura. Por momentos la transferencia aparece como un concepto absorbido por los otros y en especial por el de repetición. Incluso Lacan, en Función y campo de la palabra y el lenguaje, en 1953, dice: el automatismo de repetición no busca sino la temporalización de la experiencia de la transferencia. Es en los 4 conceptos fundamentales cuando Lacan diferencia transferencia de repetición. Son 2 distintos de esos 4 conceptos fundamentales. El sujeto supuesto al saber es una elaboración acerca del pivote sobre el cual giran todos estos fenómenos transferenciales que hemos venido describiendo. La transferencia se funda sobre el dispositivo mismo de la cura. Es una consecuencia inmediata del procedimiento freudiano, en especial de la regla fundamental. Diga lo que se le ocurra sin retener nada, en el orden que sea, sin detenerse por decencia o por displacer. El sujeto supuesto al saber es consecuencia directa de este procedimiento, como un principio constituyente de la transferencia, sobre el que se da la diversidad de fenómenos transferenciales que estuvimos reseñando. No es la suposición del paciente de que el analista lo sabe todo. Precisamente Lacan evoca en los 4 conceptos un artículo de Nunberg donde el paciente se manifiesta bastante insatisfecho con el analista. Usted no sabe esto ni aquello y además no será capaz de aprenderlo jamás.
Nürnberg dice con presteza: en esta insistencia vi que estaba listo para la transferencia. El sujeto supuesto al saber no se encarna entonces en la presencia física del analista, ni de que el analista se le suponga la omnisciencia. Si esto ocurre con cierta intensidad, quizá estamos en presencia de una psicosis alucinatoria. El paciente está convencido de que el analista no solo conoce sus pensamientos, sino que además los fomenta. Aquí vemos la existencia del sujeto supuesto al saber en estado puro y de la forma más aterradora. El terapeuta convertido en el otro con mayúsculas, emisor de los propios pensamientos del sujeto. El analista está ahí para que el trabajo del paciente en vacío, en pura pérdida, ajeno en principio a toda exigencia de rentabilidad, quiera decir algo, antes incluso de que se sepa que quiere. El sujeto supuesto al saber es una suposición de estructura. Funciona allí donde el analista no se propone identificarse a esa posición. Quiere decir que al saber se le supone un sujeto, que en realidad no tiene, y no que se supone un sujeto que tiene el saber.